Buen día a todos y bienvenidos a nuestro sexto webinar del proyecto Fortalecimiento de Procesos para la Gestión de Cambio Climático en Ecuador. Este es el módulo 6, donde trataremos el tema de salvaguardas ambientales y sociales. Les recuerdo que este webinar es coorganizado por el Ministerio de Ambiente de Ecuador y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el financiamiento del Fondo Verde para el Clima y el apoyo de la Fundación Futuro Latinoamérica a través de la Alianza Clima y Desarrollo y de la Cooperación Técnica Alemana. Esperamos que este sea de mucha utilidad para todas y todos. En el próximo les voy a dar algunas recomendaciones para el uso de esta herramienta, aunque ya deben estar familiarizados con la misma. Hay grabación de este webinar que está en la página de CDKN y también en la plataforma de CATIE, y se les envía también el video de la grabación luego del webinar al día siguiente. Si tienen algún problema, les recuerdo que es importante que cierren ventanas extras de su computador para prevenir una mala señal, una mala recepción de la señal del webinar. Las preguntas son muy bienvenidas y las pueden escribir en el panel de control y serán contestadas al final por panelistas y comentaristas. Les voy a agradecer, por favor, que respondan a los sondeos y encuestas durante y al final del webinar, y esto nos ayuda para conocer su nivel de comprensión en el tema. Entonces, en el día de hoy tenemos algunas preguntas que les queremos hacer, 4 preguntas, y les voy a agradecer, por favor, que puedan contestar la primera. ¿Ha tenido alguna experiencia realizando evaluaciones ambientales y sociales de programas o proyectos? Les recuerdo que estas preguntas no tienen que ver con una evaluación, sino para poder conocer la experiencia que tengan sobre algunos temas y que el webinar y el módulo sea de utilidad para ustedes. Bueno, entonces acá compartiendo el resultado, hay casi una igualdad en esta experiencia que estamos acá pidiendo. Luego la segunda pregunta tiene que ver con si está capacitado, tiene conocimiento del enfoque de género para proyectos de desarrollo. Vamos algunos segunditos más. Bueno, estos son los resultados de esta pregunta. Hay una 50% y 50%. La tercera tiene que ver si ha participado en alguna consulta previa, libre e informada con pueblos indígenas. Bueno, aquí tienen el resultado. Y la última pregunta que haremos es si ha revisado comentarios del primer avance de la nota conceptual. Bueno, estas es más o menos las respuestas. Algunos sí, algunos no. Bueno. Vamos a ocultar los resultados, vamos a continuar entonces. Bueno, vamos a presentar al doctor Vladimir Valera, que nos está acompañando y nos está capacitando en este tema tan interesante. Él trabaja en el programa de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Y la agenda para este día, en la próxima, podrán ver que, bueno,
Vladimir nos va a guiar por el módulo 6 sobre salvaguardas ambientales y sociales. Y luego tenemos el placer de contar con María Inés Rivera. Se la voy a presentar, nuestra comentarista especializada en género. Y luego tendremos una sección de preguntas y respuestas de los participantes como todos los módulos. Bueno, les recordamos que este es el 6º módulo, donde hablaremos sobre salvaguardias ambientales y sociales, políticas de género y pueblos indígenas. Ya quedan menos para completar este módulo, y el objetivo de esta capacitación es desarrollar e implementar un programa de fortalecimiento de capacidades en formulación de propuestas para el financiamiento climático que permita a los participantes conocer el contexto nacional e internacional y las diferentes fuentes de financiamiento climático, así como las herramientas necesarias para poder presentar propuestas a los donantes con un enfoque especial en los requerimientos del Fondo Verde para el Clima. Bueno, en la próxima pueden ver los 10 módulos. Luego vamos a hablar qué pasará sobre la semana próxima, donde tenemos el día viernes, es feriado en Ecuador. Entonces, bueno, nos estamos acercando y les doy el espacio al doctor Vladimir Valera para que nos cuente sobre este tema tan interesante. Hola, nuevamente, buenos días a todos. Gracias por su asistencia en este 6º webinar del programa de fortalecimiento de capacidades. Me complace mucho ver que entre la audiencia tenemos una muy buena experiencia en aplicación de evaluaciones ambientales y sociales de diferentes proyectos, y eso es algo interesante para lo que estamos estudiando esta semana. Bueno, tal como dijo María José, esta semana el módulo que nos corresponde es el marco de salvaguardias ambientales o el marco de gestión ambiental y social del Fondo Verde para el Clima, que incluye, entre otras cosas, la aplicación de salvaguardias ambientales, las políticas de géneros y de pueblos indígenas, y eso es lo que pretendo resumir el día de hoy. Muy bien, fíjense, desde que comenzamos a tratar el tema específico del Fondo Verde para el Clima, nos hemos dado cuenta que el fondo trabaja con una serie de marcos de acción. Como vimos en el módulo 4, está el marco de gestión de inversión, el marco de inversión del GCF, está también el marco de acreditación, y el día de hoy nosotros vamos a estar hablando del marco de gestión ambiental y social. Esto es porque el Fondo Verde para el Clima, como agencia de financiamiento internacional, en este caso para el tema climático, tiene que ser corresponsable de las diferentes acciones que financie o que lleve a cabo. Eso lo obliga a que tiene que integrar estos elementos tanto ambientales como sociales en las diferentes tomas de decisiones y acciones que realiza. Eso incluye tanto el financiamiento de programas, de proyectos, como el propio tema de acreditación de las agencias. Entonces, esto implica, ¿verdad?, que el fondo tiene una gran responsabilidad y eso lo debe transmitir a las autoridades nacionales designadas y las agencias acreditadas. Entonces, bueno, este módulo que estamos viendo durante la presente semana tiene 3 objetivos, los que vemos en pantalla: conocer las implicaciones de la política ambiental y social del GCF, tanto para las agencias acreditadas como para la evaluación de proyectos o programas que se presenten para el financiamiento del fondo. Entender cuáles son esos procesos de evaluación ambiental y social con base a las características o a la clasificación de riesgo de los proyectos o de los programas, y describir las implicaciones de la política de género y de pueblos indígenas en la formulación y evaluación también de estas iniciativas. Entonces, bueno, vamos a comenzar con lo que es el marco de gestión ambiental y social del Fondo Verde para el Clima. Ya les dije que, bueno, el fondo tiene diferentes marcos. La próxima semana empezaremos a hablar del marco de gestión de resultados. Está todo muy ligado con lo que es el marco de inversión, con el marco de acreditación.
pero hoy específicamente el marco de gestión ambiental y social. Este es un marco donde el Fondo Verde para el Clima, a través de las diferentes decisiones que ha tomado la Junta Directiva, describe, vamos a decir, que las funciones y las responsabilidades de las diferentes partes. Y cuando digo diferentes partes, las responsabilidades propias del fondo, las responsabilidades de las autoridades nacionales designadas o puntos focales, cuando las primeras no existen, e incluso también de las agencias acreditadas, bien sea internacionales, regionales o de acceso directo. ¿Y cuál es la importancia de esto? Es que se trata de que todas las decisiones y todos estos procesos ambientales y sociales se consideren en la toma de decisiones. Entonces, el marco de gestión de resultados tiene, de gestión ambiental y social tiene diferentes componentes. Parte de una política ambiental y social bastante reciente porque fue aprobada el año pasado, en el 2018, soportada por sus esquemas de salvaguardas ambientales y sociales que por ahora son provisionales. Además de otras políticas y prácticas relacionadas como la política de género que estamos viendo, la política de pueblos indígenas y así como el marco de acreditación, el marco de gestión de resultados, entre otros. Además que el marco de gestión ambiental y social toma muy en cuenta el tema de la participación de los interesados en lo involucrado, desde las autoridades nacionales designadas hasta los propios grupos de interés o grupos potencialmente beneficiarios de alguna iniciativa presentada ante el Fondo Verde para el Clima. Entonces, bueno, es importante también resaltar que este marco de gestión ambiental y social del Fondo Verde para el Clima lo que pretende es fomentar la consideración de estos temas ambientales y también sociales de forma sistemática y alineada con cada una de sus acciones. Y tiene implicaciones desde lo que son actividades propiamente, también implicaciones a nivel de políticas que se pueden ir desarrollando e incluso llegando hasta implicaciones en las operaciones o instalaciones ya propiamente dichas en campo. Entonces, es bien importante que el marco de gestión ambiental y social, con todos sus componentes, deben ser transversales a toda la gestión del Fondo Verde para el Clima y demás actores que se involucran dentro de ello. Bueno, le decía que este marco de gestión ambiental y social parte de una política ambiental y social. Como dije anteriormente, fue aprobada apenas el año pasado, en la primera reunión del 2018, y lo que pretende es, tiene 4 objetivos, pero aquí lo que quiero resaltar es que trata de gestionar de manera eficaz o podemos decirlo también de manera equitativa, los riesgos e impactos ambientales y sociales, así como, y esto es muy importante, mejorar los resultados de todas las actividades que el fondo financia, siempre considerando los objetivos principales de la creación del Fondo Verde para el Clima. Esta política ambiental establece responsabilidades muy específicas para el Fondo Verde para el Clima, pero también para las entidades acreditadas, bien sean estas internacionales, regionales o de acceso directo. Pero además, la política ambiental y social establece lineamientos muy específicos para las acciones que tengan que ver con el financiamiento, bien sea de programas, proyectos o cualquier otra iniciativa que lleve a cabo el Fondo Verde para el Clima. Básicamente la política ambiental lo que trata es de que tanto en el tema de responsabilidades de cada una de las partes aquí involucradas como de las acciones, se cuente con un sistema de gestión ambiental y social coherente, consistente, transparente, basado en principios del desarrollo sostenible. Y recordar que el desarrollo sostenible involucra tanto el crecimiento económico, pero sin afectar la base de los recursos naturales, es decir, su conservación y manejo sostenible, pero así también como promoviendo el desarrollo social. Entonces, bueno,
esta es la política ambiental y social del Fondo Verde para el Clima, que además es completado en su estructura, en su lectura, tiene un enfoque particular o muy sensible al tema de género, a pesar de que hay una política específica de género, pero ya la política ambiental y social en sí la incluye. Y evidentemente toma en cuenta lo que son los grupos o poblaciones vulnerables, llámese mujeres, niños, pero también personas en situación de riesgo, pueblos indígenas, entre otros. Entonces, realmente presta esa debida atención a estas poblaciones que son vulnerables y en muchos casos también marginadas de los procesos de desarrollo y que, como sabemos y hemos visto a lo largo de este programa, son los grupos más sensibles o más afectados por los temas climáticos, ¿no? Por el cambio climático. Entonces, la política ambiental y social nos da una serie de lineamientos para todas las acciones y también para las partes que se involucran con el Fondo Verde para el Clima. Esa política ambiental y social del Fondo Verde para el Clima tiene en su estructura varios principios. En total son 18 principios que involucra la política. Sin embargo, hay uno que quiero destacar para el día de hoy. No quiere decir que este es el más importante, pero para efecto de lo que quiero transmitir, sí lo quiero destacar, que es la jerarquía de mitigación. Es muy importante que el Fondo Verde para el Clima siempre pretende que toda acción debe ir a prevenir o evitar totalmente algún impacto, bien sea ambiental o lo social. Hacia allá deben estar dirigidas las principales acciones, con lo cual yo concuerdo, porque la mejor gestión de cualquier impacto es aquel que se logre evitar. Luego, si muchas veces es imposible evitar totalmente los impactos, entonces en ese caso el siguiente nivel de la jerarquía de mitigación sería minimizar o controlar bajo ciertos parámetros los impactos que no pudimos evitar. Y aquellos que, bueno, que salen de control, como algún accidente, etcétera, debemos nosotros corregirlo. Y finalmente, el último nivel de la jerarquía de mitigación que también establece el GCF es la compensación, que se refiere a aquellos impactos remanentes o residuales que no podemos prevenir, mitigar o corregir, pero que debemos compensar a veces en otros territorios o en otras áreas distintas a las que es el proyecto, porque la prevención, minimización y la corrección están relacionadas directamente al área de influencia del proyecto. A veces, entonces, cuando no podemos hacer esto en el mismo territorio, tenemos que compensar en otros lugares donde tengan características físico-naturales o socioculturales muy similares. Entonces, esto es importante que se tenga en cuenta a la hora de desarrollar los estudios de impacto ambiental y sociocultural y definir las diferentes medidas o acciones, donde lo principal siempre debe ser el foco de la prevención. Muy bien, como yo le decía, este marco de gestión ambiental y social del GCF, aparte de su política ambiental, pues es apoyado por un sistema de salvaguardas. Pero el marco de gestión da unos lineamientos o unas, más que lineamientos, exigencias muy específicas para toda entidad que pretenda ser acreditada ante el GCF. Y es el cumplimiento o contar con un sistema de gestión ambiental y social robusto. Esto implica que toda entidad acreditada debe contar con su propia política. Fíjense que ya es algo distinto. El GCF tiene su política propia, pero cada una de las entidades acreditadas debe contar con una política ambiental y social específica. Debe contar también con una capacidad organizacional y tener las funciones o competencias bien definidas. Esto quiere decir que debe contar con una unidad conformada por especialistas, con personas que tengan experiencia en evaluaciones ambientales y sociales, con experiencia en género, con experiencia en pueblos indígenas. Debe tener su sistema de identificación de riesgos e impactos
Y esto es bien importante para lo que vamos a hablar más adelante, porque esta identificación de riesgos e impacto es lo que le va a permitir a las entidades acreditadas poder clasificar las diferentes iniciativas ante el GCE en función de las categorías de riesgo. Contar con un programa de gestión de riesgo, de gestión de impacto, todo lo que es el sistema de seguimiento y revisión, y evidentemente tener sus mecanismos para dos cosas: lograr una permanente comunicación, intercambio de información con los actores involucrados, con las personas o las poblaciones afectadas, pero también para recibir reclamos y poder hacer respuesta a esos reclamos. Debo decirle que este sistema de gestión ambiental que deben contar las entidades acreditadas es facilitado cuando ya, por ejemplo, una entidad cuenta con una acreditación, como por ejemplo una certificación como la ISO 14000, que básicamente involucra todos estos elementos. Muy bien. Adicionalmente a esto, ¿verdad?, a la política ambiental es acompañada por un sistema de salvaguardas ambientales y sociales, que debo decirle que hasta ahora es provisional. El Fondo Verde para el Clima ha establecido o ha tomado, ¿verdad?, como sistema de salvaguardas ambientales y sociales las normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional, que es una de las entidades que conforman el grupo del Banco Mundial. Es provisional porque se supone que en algún momento la Junta del Fondo Verde para el Clima debe definir sus propias salvaguardas ambientales y sociales. Mientras esto no ocurra, seguiremos con las normas de desempeño de la corporación, como las salvaguardas del GCF. Estas salvaguardas son 8, como vemos aquí en pantalla, donde, bueno, la primera salvaguarda es una salvaguarda marco que involucran a las demás. Es como la base de todo lo que es el sistema de gestión ambiental. Y bueno, la salvaguarda sobre evaluación y gestión de riesgo e impacto ambiental es precisamente lo que da alineamientos para realizar las evaluaciones ambientales y sociales, identificar los riesgos y las oportunidades ambientales, identificar cuáles son las mejores opciones o medidas que debemos nosotros aplicar a las iniciativas. Entre otras cosas, esta primera trata de asegurar la participación efectiva de los involucrados, entre otros. La norma número 2, aquí dice, habla de trabajo y condiciones laborales, y efectivamente lo que busca es velar por la protección de los derechos de los trabajadores en cada una de las acciones que el GCF financia. La norma 3 habla sobre eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación. Efectivamente, promueve el uso más sostenible de los recursos, entre ellos, y muy especialmente para lo que es el tema climático, el uso de la energía y la eficiencia energética. La 4, que es salud y seguridad de la comunidad, es porque se reconoce de que algunas iniciativas o algunos proyectos pueden tener, por muy buenas intenciones que se quiera, pueden tener impactos en las comunidades. Entonces, esta norma lo que busca es resguardar las infraestructuras, incluso los propios grupos vulnerables o grupos afectados de cualquier acción que se realice. La norma de desempeño número 5, adquisición de tierras y reasentamiento involuntario, esa solamente la aplicamos cuando los proyectos o las iniciativas impliquen adquisición de tierras o, por ejemplo, la restricción involuntaria del acceso a recursos o medios de vida, como por ejemplo puede ser el declarar una zona protegida porque se requiere, no sé, la protección de sumideros de carbono. Y eso implicaría limitar el acceso a ciertos recursos que son medios de vida para ciertas poblaciones. La 6, conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales. Bueno, básicamente lo que pretende es proteger y conservar la biodiversidad. La 7, muy ligada a la política de pueblos indígenas del GCF, lo que reconoce es que el manejo de las situaciones, de las iniciativas en territorios donde hay
un reconocimiento ancestral de pueblos indígenas involucra que deben tomarse muy en cuenta su conocimiento, su percepción del entorno y también informarse para que ellos en sus sistemas culturales puedan tomar decisiones, que además estas decisiones deben ser casi que obligatorias para el desarrollo o para la formulación de propuestas. Y por último, la norma de desempeño 8, que es de patrimonio cultural, porque también se reconoce que algunas acciones pueden tomar, pueden afectar al patrimonio cultural, sea tangible o intangible. Como por ejemplo las formas de cultura, ¿verdad? Pero también así como los objetos de algún tipo de comunidad, sea esta un pueblo indígena o no. Entonces, bueno, esto son las normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional que tienen que tomar en cuenta en los procesos de acreditación las entidades, pero también en la formulación y elaboración de las propuestas de financiamiento para el fondo. De estas, como les decía, en la lámina pasada, la norma de desempeño número 1 es la norma marco, ¿verdad? Que involucra a todas las demás, porque es la que nos da los lineamientos y los parámetros para realizar las evaluaciones ambientales y sociales de las diferentes iniciativas y nos da la base para la clasificación de los proyectos. Entonces, bueno, es recordar, esto lo habíamos visto en el módulo número 4, que todo proyecto o programa que se presente al Fondo Verde para el Clima se clasifica de dos formas. Uno, por lo que ya vimos, con base al presupuesto total, son proyectos micro, pequeños, medios y grandes, pero también entonces, en este caso tenemos tres categorías, como la categoría A, son las categorías de mayor impacto, ¿verdad? Son impactos que podemos considerar como impactos irreversibles. ¿Qué significa esto? Que una vez que el impacto ocurre, no hay forma de volver atrás. Sencillamente el impacto ocurrió y afectó, bien sea los aspectos físicos naturales o socioculturales. Ejemplos de esto, que pueden ser propuestas para el Fondo Verde para el Clima. Está, por ejemplo, represas para generación hidroeléctrica, ¿sí? Pudiese ser un ejemplo de un proyecto con una categoría de alto impacto. Luego tenemos la categoría B, de impacto moderado, que son aquellos que irremediablemente van a conducir un impacto, pero que estos impactos a través de diferentes acciones que nosotros identifiquemos podemos revertirlo. Por ejemplo, algunos sistemas agrícolas, algunos sistemas de reforestación o forestación, que en algunos casos, por ejemplo, para poder entrar a una zona tenemos que hacer caminos, aperturas, y eso puede afectar suelos, puede afectar biodiversidad. Sin embargo, son impactos que pueden corregirse con diferentes acciones. Y finalmente está en la categoría de impacto C, que son aquellos proyectos o programas que tienen un impacto mínimo o insignificante, y lo más importante es que tengamos en cuenta en la formulación de los mismos estos elementos ambientales y sociales. Bueno, esto nada más un poco para explicar cómo debería ser el proceso de clasificación. Cuando nosotros tenemos ya una idea del proyecto, que puede ser esto mismo que ustedes están realizando con su tarea grupal, ¿verdad? El equipo de proyecto debería hacer un screening o hacer una evaluación ambiental y social muy preliminar. Y esto es lo que el propio equipo de proyecto, conjuntamente con la agencia acreditada, ¿verdad? Digo esto porque a veces la agencia acreditada puede ser directamente la responsable en formular el proyecto, o como ha ocurrido o generalmente ocurre, las agencias acreditadas
contactan a universidades, academias, otras instituciones para conformar un equipo de formulación del proyecto. Entonces, el equipo hace un análisis preliminar, a veces son una especie de listas de chequeo que permiten, y evidentemente con base a su propio sistema de gestión ambiental. Fíjense, ya no estamos hablando del sistema del GCF, el sistema de medición de riesgo de la autoridad, de la agencia acreditada. Hacen la clasificación, se hace una consulta al Fondo Verde para el Clima y quien hace la verificación y el análisis de esa evaluación preliminar, y es así como nosotros entonces podemos clasificar a los proyectos, bien sean tipo A, tipo B o tipo C. Es importante decir que, bueno, si son proyectos tipo A, eso va a requerir entonces que se realice una evaluación de impacto ambiental y sociocultural, ¿verdad? Y además se debe elaborar un plan de gestión ambiental y social. Si son proyectos tipo B, esa evaluación, ese estudio o esa evaluación de impactos ambientales y socioculturales no es obligatorio, a menos que se detecten algunos elementos específicos. Entonces ahí se haría una evaluación específica de ciertos elementos, y sí, lo que es obligatorio es que hay que presentar un plan de gestión ambiental y sociocultural. Y los proyectos tipo C, que son los de menor impacto o impactos poco significativos, lo que debe hacerse es que en la formulación siempre se tengan en cuenta esos elementos ambientales y sociales propios para el diseño, ¿no? Entonces, es muy importante esto porque los estudios de impacto ambiental y sociocultural tienen que ser una parte integral del diseño de las iniciativas. No es solamente un requisito, como muchas veces se acostumbra, que es nada más para tener un licenciamiento. No, el estudio de impacto ambiental debe iniciarse conjuntamente con la formulación del proyecto y debe hacerse a lo largo de su formulación, y evidentemente el plan de gestión ambiental lo que va a tener es implicaciones de cómo se van a monitorear y se van a verificar las medidas que se definan del estudio de impacto ambiental y sociocultural. Todo esto, el marco de gestión ambiental y social del Fondo Verde para el Clima involucra procesos muy específicos de consulta y divulgación a los grupos afectados y principales interesados, ¿verdad? Estos procesos tienen que ser lo más transparentes posible, deben realizarse de una manera que facilite la comunicación, el intercambio de los diferentes actores. Aquí es una de las áreas donde el enfoque de género juega un rol fundamental, como vamos a ver más adelante, y lo que trata es de que en la formulación de las propuestas se involucren o se tomen en cuenta o consideren todos los aportes o las opiniones de los grupos afectados. Y como tal dice aquí la presentación, debe involucrar, la consulta debe estar desde el inicio y continuar durante la operación del proyecto. Es decir, no es solamente un proceso que está nada más en el desarrollo de la iniciativa, en la formulación, sino incluso también durante la operación del proyecto. También se requiere que cada proyecto, cada iniciativa y cada entidad acreditada cuente con un mecanismo de quejas y reclamos que puedan ser atendidos. Esto es bien importante porque muchas veces se piensa en una página web como mecanismo para que las personas hagan los reclamos, pero hay que recordar que no necesariamente todo el mundo tiene acceso a Internet o a medios electrónicos. Entonces, esto tiene que pensarse muy bien, así como en pueblos indígenas hay que pensar en un mecanismo donde las personas lo puedan hacer en su propio lenguaje. Bueno, otra parte importante del marco de gestión ambiental y social del fondo es la política de género. Esta es una política anterior, incluso a la política ambiental, es del año 2016. Y bueno, básicamente lo que reconoce es que el conocimiento y funcionamiento de los diferentes grupos
Perdón, la política de género no, también fue el año pasado, fue, ¿cómo se llama? Adoptada por el fondo. La del 2016, la política de pueblos indígenas. Esta política de género, como ya les dije, bueno, toma muy en consideración que la vulnerabilidad de los diferentes grupos, llámense esto mujeres, niños, adolescentes, ancianos, grupos marginados, etc. Nada más recordar que género se refiere a esas diferencias que la sociedad como tal asignan en cuanto a responsabilidades a hombres, a mujeres. Y eso lo que le hace es que cada grupo tenga una percepción totalmente distinta de algún mismo problema o de una misma situación. Entonces, la política de género lo que pretende es precisamente apoyar las intervenciones, es decir, las iniciativas que se presenten al fondo a través de un enfoque integral, así que tome en cuenta todas estas cuestiones de género. Promueve evidentemente la inclusión, muy importante, y la igualdad, y reducir cada vez esa brecha de género que, como hemos visto, no solamente comenzamos a hablar del Fondo Verde para el Clima, incluso desde el primero, sabemos que son las mujeres los grupos más vulnerables con respecto a los hombres, ¿verdad? Entonces hay una brecha ahí bien importante con respecto a la afectación del cambio climático. El enfoque de género es un requisito, no es algo adicional, es obligatorio a que se involucre en las diferentes iniciativas y acciones que financia el Fondo Verde para el Clima. Pero lo que hay que entender es que es una estrategia que va a hacer que nuestras iniciativas sean mucho más acorde o mucho más adecuadas a las diferentes situaciones. Entonces, esto es bien importante. Es un requisito, es decir, es una obligación que el Fondo Verde para el Clima va a estar evaluando, va a estar vigilando, pero tenemos que verlo que es como una oportunidad para mejorar el diseño de nuestras iniciativas que nosotros generemos. Bueno, ¿a qué se refiere que debemos el género colocarlo como un eje transversal de las iniciativas? Bueno, primero que debe haber una apropiación de los países, es decir, este enfoque debe estar alineado con las políticas y prioridades nacionales en el tema de género, que involucra esa evaluación socioeconómica, ¿verdad? Y de género inicial, como yo les acabo de decir, de toda propuesta o de toda iniciativa, que hay que consultar a las partes de una manera equitativa, darle oportunidad a todos los grupos para que se manifiesten, pero también tomando en cuenta las opiniones que ellos puedan hacer. Y que bueno, al final lo que nos va a dar, sobre todo en el tema de adaptación, de mejora de la resiliencia, cuáles son las necesidades que cada grupo define. Entonces, bueno, el género, cuando nosotros, este enfoque de género, cuando hacemos las propuestas, se incluye, debe estar incluida de una vez, tanto en la nota conceptual como en la propuesta completa. Y es importante que se considere contar con un especialista de género, así como también un especialista en pueblos indígenas. A veces puede ser la misma persona, porque puede ser un antropólogo, puede ser un sociólogo, que cuente con ambos conocimientos. En algunos casos no, en algunos casos se tiene que tener una persona especialista en género, otra persona especialista en pueblos indígenas. Pero es importante que eso se considere, sobre todo para los efectos de costo de armar una propuesta. Y bueno, como les decía, otro de los elementos importantes del marco de gestión ambiental y social del GCF es la política de pueblos indígenas. Esta sí es la que tiene mucho más tiempo, desde el año 2016. Y bueno, como les decía, se reconoce que los proyectos pueden tener impactos significativos sobre poblaciones o pueblos indígenas y hay que determinar cuáles son las medidas más adecuadas para promover el pleno respeto a su diferencia cultural, a la dignidad y los derechos humanos. Todo esto está enmarcado en los principios internacionales, ¿verdad? De manera que aseguren tanto el acceso a los beneficios y principalmente evitar cualquier tipo de impacto negativo. Bueno,
La política, igual que la política ambiental y la política de género, tiene diferentes objetivos. Prácticamente lo que trata es garantizar el pleno proceso de desarrollo, ¿verdad?, de los pueblos indígenas con base a su propia cultura, anticipar y evitar que los proyectos tengan impactos adversos, promover beneficios, oportunidades de desarrollo sostenible. Y esto es bien importante porque el concepto o la definición o la visión que nosotros podemos tener de desarrollo puede ser muy distinta a la que tienen los pueblos indígenas. Mantener su relación continua, ¿verdad? Y algo bien importante es que cuando son iniciativas en territorios indígenas, más allá de la consulta que vamos a hablar, se debe contar por escrito con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, es decir, con el visto bueno de la iniciativa. Entonces, bueno, ya casi finalizando, la consulta libre previa informada, ¿verdad? Son dos cosas, la consulta libre previa informada y el consentimiento libre previo informado, ¿no? La consulta es precisamente ese proceso donde debemos establecer los diferentes mecanismos, ¿verdad?, de una manera diáfana. Cuando hablamos de consulta libre es que debemos permitir la consulta, o sea, que cualquier persona debería sentirse libre, no estar coartado para participar. Cuando hablamos de consulta previa es que antes de realizar propiamente el acto de consulta debemos brindar la mayor información utilizando diferentes mecanismos y medios y brindarle la mayor información posible, incluyendo ya parte de la evaluación ambiental y la identificación de los impactos que nosotros hayamos realizado. Esto es bien importante porque debe ser una fase de preparación de proyecto. En lo personal, yo he visto algunas iniciativas que se han enviado de financiamiento climático donde esta consulta se hace como un requisito, es decir, no lo toman en cuenta para el proceso de la formulación en sí de la iniciativa, sino más para cumplir con uno de los requisitos del Fondo Verde para el Clima, lo cual no tiene mucho sentido. La consulta libre previa informada debe hacerse durante toda la fase de preparación, ¿verdad? Y debe conllevar al final a obtener el consentimiento libre previo informado, es decir, es el permiso prácticamente que nos da a los pueblos indígenas para nosotros poder llevar las iniciativas. Entonces, bueno, esto es un poco el resumen de lo que quería transmitirles el día de hoy. En su material de lectura, en su guía que está en la plataforma del CATI, ustedes pueden ahondar mucho más en estos temas. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a darle la palabra a nuestra panelista del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Vladimir. Voy a presentar entonces a María Inés. Ella es socióloga, cuenta con una maestría en Ciencias Políticas y es doctorante de Derecho Público de la Universidad de Girona, España. Tiene experiencia en diseño de políticas públicas, proyectos y programas para la protección y promoción de los derechos humanos, con énfasis en género, derechos colectivos de pueblos indígenas y ambiente. Actualmente se desempeña como especialista de género del programa de apoyo de la contribución determinada a nivel nacional implementada por el PNUD. Así que bueno, bienvenida Marina, un gusto tenerte aquí y te damos el espacio para que nos comentes tu visión sobre este tema. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Tengo como unas 4 ideas que quisiera compartir al respecto. Primero agradecerles por tenerme aquí y quisiera darles una visión desde el enfoque de derechos con respecto a lo que se ha hablado. Entonces, primero cuando hablamos de salvaguardias, estamos hablando de cómo podemos orientar acciones para minimizar los riesgos o impactos negativos que las acciones que estamos emprendiendo pueden generar en la población. Sin embargo, el punto de partida es que no toda la población está en una situación igual. Entonces, cuando se aplican las salvaguardias, de todas maneras, hay que tener una mirada diferenciada de acuerdo a los diferentes tipos de población y dentro de esa población los diferentes tipos de personas y sus condiciones previas.
Esto es algo muy importante, que cuando hablamos de políticas sociales y ambientales en general parecería que nos afecta de la misma manera a todos y a todas. Sin embargo, la población tiene unas características distintas y eso es lo que nos permite observar las salvaguardias si es que lo hacemos desde una mirada de género y desde una mirada de derechos de los pueblos indígenas. En el caso de la NDC, que es el proceso en el que yo estoy apoyando al momento, hablamos de brechas de género y si hablamos de pueblos indígenas debería hablarse también de brechas de acceso a los derechos o de ejercicio de derechos de los pueblos indígenas. Entonces, en el mismo sentido, el pensar en salvaguardias nos ayudaría a observar de qué manera podemos responder a esas brechas, o en el lenguaje del Fondo Verde para el Clima, sería a estos riesgos e impactos negativos que potencialmente podríamos generar en la población. Luego, decirles que es muy importante en el sentido de las salvaguardias, cuando hablamos del análisis social, también tener consideración de que es necesario hacer un análisis de género, que no es lo mismo. El análisis social tiene una entrada para observar en general cuál es el comportamiento de la sociedad y cuál es el estado en el que ese específico grupo o grupos de la sociedad con el que estamos interactuando está, o sea, cuáles son esas condiciones, cuál es el estado actual. Sin embargo, cuando hablamos de análisis de género, esa mirada social se diferencia por estas condiciones que son muy distintas dependiendo de qué ha pasado en la economía, qué ha pasado en el nivel social, qué ha pasado con las normas y tradiciones, qué pasa con los niños, qué pasa con los jóvenes, qué pasa con las mujeres en general, cuáles son las oportunidades que tienen o las desventajas que tienen. Entonces yo le sumaría al análisis social que siempre tenga una mirada de diferenciar la situación de género. Luego, algo que yo considero que es vital es hablar en términos de igualdad. Evitar el hablar de medidas de equidad, evitar hablar de equidad, porque la igualdad responde en un primer momento a lo que nos dice la Convención para la Eliminación de la Discriminación en contra de las Mujeres, que es la CEDAW. En su artículo 1 ya nos dice que, de acuerdo a la teoría de los derechos humanos, solo habrá igualdad cuando no exista ningún tipo de discriminación directa o indirecta contra las mujeres, tanto en el ámbito privado como el público. Eso quiere decir que hay una obligación de los estados respecto a la igualdad, y esta va más allá de la igualdad formal, es decir, de la igualdad que está en las normativas. Incluye la necesidad de que las mujeres tengan las mismas oportunidades desde el primer momento y dispongan de un entorno que les permita conseguir la igualdad de resultados. Por lo tanto, este concepto toma en cuenta el contexto de desigualdad del que parten las mujeres, hombres y los diferentes grupos, tanto en términos de edad como de etnia, o de origen, también puede ser refiriéndose a migrantes. Entonces, cuando hablamos de igualdad, también tenemos en cuenta dos principios fundamentales de los derechos humanos y que en el caso del Ecuador son parte de la Constitución y del Plan Nacional de Desarrollo, que es la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Aquí también quisiera retomar algo que es parte de las orientaciones que tiene el Fondo Verde para el Clima, y es que en el ciclo de cuando se está organizando un proyecto hay que considerar la prevención, la atención, la transformación y la compensación. Sin embargo, cuando lo hacemos desde una mirada de género, debemos hacer un énfasis y también podemos mirarlo de una manera distinta en cuanto a la prevención. Las acciones para prevención, estas situaciones de desigualdad y discriminación son fundamentales. Y luego, cuando hablamos de atender, no solamente es como responder, sino responder para buscar siempre afectar esas estructuras de desigualdad, incluso cuando en un primer momento generemos acciones que están orientadas a responder con sensibilidad a lo que estamos observando. Esa sensibilidad tiene que buscar el transformar esas estructuras. Y finalmente, cuando hablamos de compensar, si le incluimos el lente de género, estaríamos hablando de reparación. Es decir, no solamente que vamos a compensar a la población con un beneficio puntual, sino que vamos a reparar esa deficiencia de derechos que les han afectado fundamentalmente en su calidad de vida. Eso es un cambio fundamental del lenguaje.
Luego, sobre los pueblos indígenas y género, a veces es extraño cuando se observa por qué hablamos al mismo tiempo de políticas de género y políticas de pueblos indígenas. No se ve de muy cerca la relación, sin embargo, siempre están en el mismo paquete. ¿Y por qué están en el mismo paquete? Porque en realidad se refieren a los derechos relacionados a la igualdad. Entonces, cuando se habla de los diferentes tipos de derechos humanos, hay unos primeros derechos que están enfocados a las libertades civiles y políticas, y luego hay unos derechos que están enfocados a las situaciones económicas, sociales y culturales, que se les conoce como DESC, y dentro de estos derechos están los derechos específicos por grupos. Es decir, estos grupos de personas que están en una situación de desventaja, que están en una situación diferenciada, que les genera discriminación, desigualdad, requieren unos derechos específicos por estas condiciones. Eso pasa con la situación de las mujeres y las diversidades sexogenéricas, y eso pasa con los pueblos indígenas. Por eso hay unos instrumentos específicos de derechos de las mujeres y que se enfocan en igualdad de género, y hay otros instrumentos que están orientados a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y esto además va de la mano con otros tipos de derechos que son los de la tercera generación, que promueven las condiciones de vida digna. Y ahí entran los derechos a una calidad ambiental saludable, entra el de desarrollo sostenible y todos los relacionados con esta calidad de vida y el ambiente. Entonces, por eso hay una estrecha relación y por eso se habla de género, pueblos indígenas, ambiente, muy relacionados. Luego decirles que en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, en el marco de los derechos colectivos de los pueblos indígenas que se establece tanto en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas del 2007 y el Convenio 169 de la OIT, sobre todo, pero también hay otros instrumentos, uno de los temas fundamentales para poder abordar todo lo que tiene que ver con estos derechos específicos de los pueblos indígenas está relacionado con el derecho a la autodeterminación. ¿Eso qué quiere decir? Que de acuerdo a sus tradiciones, de acuerdo a su cultura, puedan decidir qué pasa con sus vidas y con sus territorios. Y por eso, cuando hablamos de pueblos indígenas, se busca que se respete sobre todo la forma en cómo deciden sobre qué pasa en su territorio y qué pasa con sus vidas. Y a esto se le llama el procedimiento de consentimiento previo, libre e informado. En este consentimiento no solamente se habla de voy a hacer un proyecto específico que puede afectar de alguna manera a los pueblos indígenas, sino que tiene que ver con la forma en cómo los pueblos indígenas están decidiendo sobre la vida en general de su territorio y de la población en relación al territorio. Entonces aquí explicarles algo que a veces no se observa a primera vista, y es que cuando decimos previo, libre e informado, previo quiere decir que tiene que hacerse con una temporalidad que respete los mecanismos culturales y tradicionales de toma de decisiones y de organización de la población o de la comunidad. Libre quiere decir que no puede haber una obligación, es decir, se les invita a las comunidades a que puedan opinar y decidir sobre lo que estamos realizando, les proponemos realizar en su territorio. Y esto a su vez implica el respeto a las formas de autoridad tradicionales de cada comunidad. Finalmente, informado quiere decir que tiene que ser un proceso culturalmente respetuoso. Si es que tienen una lengua nativa, lo más propicio es que se debe hacer en su propia lengua y que se debe buscar los mecanismos para que exista una comprensión adecuada de la temática que se está tratando. Cuando un pueblo indígena o personas del pueblo indígena no tienen un manejo adecuado de más de 400 palabras en español, por ejemplo, la posibilidad de que hayan entendido lo que les estamos proponiendo es mínima. Entonces hay que buscar unos mecanismos adecuados para que realmente haya una comprensión de la temática y con eso puedan decidir. Si es que no se cumple con estos 3 pasos que son fundamentales,
no se puede hablar de consentimiento, sino de consulta. Y la relación es bastante diferenciada. Consulta es el proceso en el que pregunto y me pueden dar una opinión al respecto. Consentimiento es que realmente la población está decidiendo desde su derecho, su ejercicio del derecho a la autodeterminación, que está o no de acuerdo con lo que se le está proponiendo. Esto era algo que quería mencionarles, y sobre el tema de cómo estamos trabajando en la NDC con el enfoque de género, rescatar solamente los principios y los objetivos del trabajo en Ecuador. Sobre principios tenemos que es importante observar 3 cosas cuando trabajamos en género. El primero es el orden de género, y este orden de género se refiere al acceso, uso y control de los recursos, y poder mirar también de qué manera hay una diferencia en estos roles de género con respecto a este acceso, uso y control de los recursos. El segundo principio es el de la participación, y está relacionado con los principios que ya mencionamos de derechos humanos, que tienen que ver con igualdad de oportunidades y la no discriminación, tanto en la toma de decisiones como en también los espacios técnicos u otros espacios comunitarios o colectivos. Y el tercer principio tiene que ver con las necesidades específicas e impactos diferenciados frente al cambio climático. Aquí hay otros 3 elementos fundamentales. El observar las necesidades prácticas, que son esas necesidades inmediatas a las que hay que atender. Las necesidades estratégicas, que tienen más que ver con el mediano y largo plazo y que están orientadas a transformar el orden desigual de género. Y finalmente, la progresión de la vulnerabilidad. Es decir, qué tanto esas condiciones previas de sensibilidad y su relación con las capacidades adaptativas estamos considerando. Y luego hablarles solo de los objetivos de la NDC, que tenemos el primero, que está relacionado con armonizar políticas y herramientas, así como desarrollar respuestas orientadas a promover la igualdad de género en la gestión de cambio climático. El 2, que es fortalecer los mecanismos de gobernabilidad de cambio climático y género. El 3, que es generar metodologías y herramientas de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de cambio climático con enfoque de género. El 4, construir capacidades en género y cambio climático. Y el 5, intentar progresivamente el enfoque de género en la gestión del cambio climático. Con esto decirles que de alguna manera sí hay una relación con las propuestas que hace el Fondo Verde para el Clima en cuanto a tener claro la relación entre, en este caso, la política de cambio climático y la política de género, porque no tenemos un abordaje de política social, sino de género. Eso como comentario general, y agradecerles la oportunidad. Eso sería de mi parte. Bueno, muchísimas gracias, María Inés, por tu intervención. Y bueno, a los asistentes de este webinar, si tienen alguna pregunta, la pueden colocar en la sección de preguntas del panel de control. También comentarles que luego del webinar se les va a enviar un correo con recursos extras donde hay artículos de opinión y distintas publicaciones sobre el tema de género y cambio climático que se ha generado desde CDKN en distintas iniciativas. Entonces, bueno, les agradezco también que lo puedan ver, no es obligatorio, solamente es ilustrativo sobre casos de estudios y otras opiniones de expertos en el tema. Tenemos aquí una pregunta de Yandri, que pregunta qué elementos se deben considerar para actualizar el alcance nacional de salvaguardas del Ecuador. No sé quién quiere contestar. Sí, gracias, Jan. A ver, la pregunta es un poco confusa porque el sistema de salvaguardas del Ecuador lo constituye su marco legal, básicamente. O sea, si lo estamos hablando a nivel país, podemos asociar que las salvaguardas que aplica Ecuador es su marco legal y ambiental, evidentemente. Ahora, si estamos hablando de manera mucho más específica, tendríamos que hablar de las diferentes agencias acreditadas. Acuérdense,
está el Fondo Verde para el Clima, que tiene su marco de gestión ambiental y social, y dentro del marco de gestión ambiental está el sistema de salvaguardas ambientales y sociales, que ya, como comenté, es provisional. Y luego, por debajo de ellos, cada una de las agencias acreditadas o entidades acreditadas debe tener su propio sistema de salvaguardas ambientales y sociales, ¿no? Los sistemas de salvaguardas ambientales y sociales, entre sus principios está el respeto de los marcos legales de los diferentes países. Entonces, realmente aquí, volviendo otra vez a la pregunta, lo que haría falta es evaluar si es necesario reforzar o mejorar algunos aspectos de las políticas ambientales, que tal como nos dijo Marinés, pues es muy importante, por ejemplo, evaluar todos los elementos de género y de pueblos indígenas que sean transversales en las diferentes políticas públicas. Bueno, muchas gracias, esperamos haber contestado. Tenemos una pregunta de Henry, que si existen metodologías que nos permitan incluir en los proyectos los enfoques de género y cambio climático. Perdón, María José, la pregunta es que no permitan. Nos permitan. ¿Existen metodologías que nos permitan incluir en los proyectos los enfoques de género y cambio climático? Ok, bueno, voy a contestar y también para darle la palabra a María Inés para que nos complemente. Evidentemente, fíjense, ¿qué es lo que ha pasado? Existen iniciativas, existen metodologías muy antiguas de evaluación ambiental y sociocultural de diferentes proyectos, programas, iniciativas, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado? Que todas estas iniciativas o todas estas metodologías que tienen una serie de pasos lógicos que uno debe ir desarrollando, metodologías para identificar, pero también para cuantificar los impactos ambientales y sociales. En su principio no incluían el tema de géneros ni de pueblos indígenas. Básicamente eso quedaba un poco a juicio o criterio de los investigadores o de las personas que realizaban estas actividades. Si tenían conocimiento de géneros o de pueblos indígenas, evidentemente lo aplicaban y si no, no. Hoy día todas estas metodologías se han ido adecuando para involucrar principalmente el enfoque de género. Y lo más importante es, en el caso de los pueblos indígenas, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando arrancamos con la idea de un proyecto es evaluar el territorio donde nosotros vamos a trabajar. Y si ese territorio, evidentemente, hay la presencia de pueblos o comunidades indígenas, pues tenemos que aplicar todos los elementos de la salvaguarda, ¿no? O todos los elementos. Entonces, las metodologías realmente existen. Lo que pasa es que las metodologías para aplicar género y el enfoque o el tema de pueblos indígenas se adaptan a las metodologías tradicionales de evaluación de impactos ambientales y socioculturales. Pero bueno, dejo también la palabra a María Inés para que nos pueda complementar. Y en realidad decir que hay muchísimas herramientas disponibles, depende un poco también del alcance que se quiera dar en cada proceso, pero hay muchas relacionadas a ambiente que están en línea. Quizás podríamos hacer un paquete para compartir al respecto, pero me parece que ya se había dicho que se iban a mandar algunos materiales. Y luego también decir que en base a hay recomendaciones y lineamientos de cómo llevar a cabo esta incorporación del enfoque de género, pero luego hay metodologías científicas relacionadas con el análisis de género que permiten directamente el poder identificar las brechas y las oportunidades de respuesta para la igualdad de género. Y yo creo que ahí depende de la mirada que se le quiere dar y del horizonte que se le quiere dar, hacia dónde se quiere llegar, si se quiere, también depende de la temporalidad, si es que el proyecto es de un corto periodo, se puede hablar de medidas sensibles al género, si es que tiene un poco más de duración, se puede hablar de transformadoras, pero hay mucho material disponible
que se ha trabajado, yo no sé por cuántas décadas. O sea, sí, hay muchísima cosa, depende del enfoque que se le quiera dar. Bueno, muchísimas gracias. Aquí tenemos también de José Vicente. Cuando se está preparando una nota conceptual y se necesita cumplir con evaluaciones ambientales y sociales y la generación de planes de gestión, ¿se puede aplicar al Project Preparation Facility para conseguir fondos y poder cumplir con estos requisitos? ¿Con cuánta anticipación se debe solicitar acceso a estos fondos? Ok, cuando se hace la nota conceptual, el GCF todavía no exige el estudio de impacto ambiental y sociocultural completo. Lo que hay que presentar como un documento anexo es el resultado del screening o de la evaluación rápida, ¿sí? Y eso porque va a justificar realmente la clasificación que el proyecto o el programa obtenga, A, B o C. Entonces, para la nota conceptual es sencillamente una evaluación rápida y dependiendo, ¿verdad?, de lo que el estudio nos indique, donde nosotros tenemos que hacer énfasis en algunos temas de evaluación, por ejemplo, si estamos trabajando con pueblos indígenas, eso va a involucrar un trabajo bastante arduo, ¿verdad? Bastante sistemático, eso requiere recursos, tal como decía Marinés, por ejemplo, la contratación de intérpretes para poder comunicarnos en las lenguas originarias, etc. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Así como otras necesidades de información climática que se requiera para hacer la justificación o la racionalidad climática de los proyectos, nosotros lo podemos presentar al fondo. Generalmente esa solicitud se hace acompañada de la misma nota conceptual. No es que hay un tiempo previo antes de la propuesta, porque acuérdense que la nota conceptual es, bueno, primero acuérdense que es voluntaria, ¿verdad? Pero eso es revisado por el panel del GCF, el panel técnico, es quien nos dice si vamos bien o vamos mal con respecto a la propuesta completa y podemos continuar. Entonces, en ese momento que se hace la solicitud también de fondos. Entonces, va a depender un poco de la calidad de la nota conceptual que nosotros desarrollemos y de la justificación de fondos que hagamos también. Bueno, muchísimas gracias. Acá Joanita pregunta si existe algún esquema para preparar las salvaguardas. ¿Algún esquema para reparar las salvaguardas? Sí. Como algún proceso, me imagino que quisiera que, Joanita, si puedes aclarar. Sí, sería muy importante que nos pueda aclarar esa pregunta. Bueno, mientras ella nos puede aclarar si está en línea todavía, bueno, me parecería interesante comentar sobre el webinar de las semanas próximas, cuál sería la situación para que es feriado en Ecuador. Acá Joanita dice si hay algún formato. Ah, ok. Algún formato específico. Bueno, sí, eso es importante. Por ejemplo, las entidades acreditadas internacionales como Banco Mundial, CAF, BID, entre otras, cuentan con un sistema de comprobación de las salvaguardas ambientales, es decir, unos formatos que se van llenando tanto en el proceso de formulación, pero también durante la ejecución de los proyectos, ¿correcto? Porque eso forma parte de lo que mencioné en alguna de las láminas de los sistemas de gestión ambiental que toda entidad acreditada debe contar.
Ahora, son formatos específicos de cada entidad, pero no es un formato estándar. Eso se debe aclarar. Lo importante es que cada entidad acreditada debe brindar los lineamientos de cómo corroborar el cumplimiento de las diferentes salvaguardas ambientales y sociales que utilicemos. Algo bien importante, no todas las salvaguardas las tenemos que aplicar en todos los proyectos. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto que no involucra reasentamiento, que no involucra compra de tierras o afectación de los medios de vida, restricciones físicas, pues esa salvaguarda yo no tendría por qué aplicarla. Si es un proyecto que no involucra, por ejemplo, pueblos indígenas, qué sé yo, un proyecto de mejora de edificaciones, eficiencia energética en zonas urbanas, pues la salvaguarda de pueblos indígenas no la debo aplicar, ¿no? Entonces eso hay que tener muy en cuenta cuándo aplicar y cuándo no un tipo de salvaguarda. Bueno, muchísimas gracias. No tenemos ninguna pregunta más de los asistentes. Le dejo el espacio para que puedas comentar cómo seguimos en los próximos módulos. Ya. Bueno, sí, María José, con respecto a lo que informabas del webinar de la próxima semana, es decir, del próximo viernes 9 de agosto, inicialmente habíamos tenido la idea de adelantarlo para el jueves, ¿verdad? Tomando en cuenta que el viernes es feriado en Ecuador. Pero dado que hemos recibido algunos correos donde nos han manifestado la imposibilidad de asistir, porque bueno, ya tienen evidentemente sus actividades programadas y no estamos saliendo del esquema normal, hemos decidido que el webinar de la próxima semana lo vamos a cancelar y el tema correspondiente al módulo 7, que es el marco de gestión de resultados, lo vamos a estar comentando en el webinar, si mal no estoy, para el viernes 16 de agosto. En el viernes 16 de agosto nosotros estaríamos entonces comentando los temas del módulo 7 y del módulo 8, que de paso debo decir que son dos temas que están muy relacionados, porque tienen que ver con el marco de gestión de resultados y el marco de gestión de desempeño. Aquí nosotros vamos a ver lo que es el desarrollo de dos enfoques, teoría de cambio y marco lógico, pero también asociados a los diferentes criterios e indicadores que tiene el GCS para evaluar sus iniciativas o propuestas. Entonces, repito, para la próxima semana, el próximo viernes, no vamos a tener webinar. Sencillamente, entonces nos vamos a volver a contactar por este medio dentro de 15 días. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, que sigan con el concept note, ¿no es cierto? La nota conceptual y estudiando los distintos módulos para el próximo webinar. Muchas gracias a todos los asistentes, gracias Vladimir, gracias María Inés y nos vemos en la próxima. Ok, saludos a todos y bueno, y gracias nuevamente por su asistencia. Muchas gracias de igual manera.